una vez más aquí en las intrigas de la banda. El día de hoy estamos con una invitada muy especial. Me emociona mucho poder hablar con ella sobre este tema. En medio de pues un descansito que nos tomamos en el podcast, regresamos con esta interesante entrevista. Estoy hablando de Robertita Ayala Guerrero, una persona que ha destacado como una hermana espiritual dentro del espiritualismo trinitario mariano, una doctrina a la cual pertenecen muchas personas y que, a pesar de ayudar a bastantes hermanos, tiene como todavía algunos estigmas. Entonces por eso hoy vamos a hablar con ella. Y pues, como para empezar una introducción, se cree que el nacimiento del espiritualismo trinitario mariano comienza entre la independencia de México y la Revolución, en un momento importante de la historia, pues fue posterior a las leyes de reforma, un movimiento clave para el comienzo de nuevas religiones y doctrinas espirituales en nuestro país. El fundador fue un hombre mexicano de nombre Roque Jacinto Rojas Esparza, conocido como el Padre Elías. Dentro del espiritualismo se especificaron 7 sellos, pero al morir Rojas, el 6º sello se transformó en lo que hoy conocemos como el espiritualismo trinitario mariano. Se llama espiritualismo trinitario mariano porque retoma un aspecto que es la relación con los espíritus mediante técnicas de trance, uniendo el mundo espiritual con el mundo material. María, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son las figuras centrales, y cada templo, o sea, el lugar de encuentro, tiene sus propias reglas, lo que significa que pues cada uno de los hermanitos ahí tiene sus lineamientos, ¿no, Betita? Cada uno hace lo que ellos crean conveniente para la doctrina. Pero la mayoría coincide en que no tiene figuras que adorar o una imagen específica. El espiritualismo trinitario mariano desde sus inicios pues tiene influencias de importantes religiones o creencias, como la masonería en una primera etapa, el espiritismo, que nació en Francia, y pues hay algunas tendencias por ahí de otras religiones, pero como lo más importante es que ellos creen, los espiritualistas trinitarios marianos creen en la comunicación del espíritu a espíritu, y que sobre todo se pueden hacer curaciones, se pueden tener pues contacto, o sea, es la comunicación y una guía para que tú te agarres de ahí y seguir con tu vida, ¿no? Sí. O sea, tómate ahí cuando tengas algún problema, o cuando tengas alguna duda. Uh-huh. Tú puedes preguntarle a tus guías o al espíritu que te cuida como qué decisión tomar, ¿no, Betita? Sí. Platícanos un poquito tú de ¿cómo conociste el espiritualismo? ¿Cómo tú llegaste al templo o cómo fue tu primer acercamiento? Pues una vez pues creo fue Han, que se enfermó, estaba ahogando, no quería comer ni nada, todo volvía. Han es tu nieto, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y me dieron razón de que lo podía yo llevar allá al templo. Uh-huh. Amor y Alianza. Uh-huh. Y fui y pues toqué, era sábado. Y pues nomás estaba el hermano Ventura Vargas. Uh-huh. Y él me dijo que pues que no me lo podía curar porque pues no había quien le ayudara. Sí. Y me dijo, él dice, si tú me ayudas, te lo curo. Pues sí, pues me lo curó bien, lo limpió y lo sobó y pues cuando nos vinimos ya iba así como cuando llegamos allá, iba así como como que medio dormidito, bien así. Pero cuando salimos de allá, abrió sus ojitos.
Ya venía con sus ojitos O abiertos. sea, ella estaba bien. Sí, ¿Y qué tenía? pues era de su gargantita. Pero ella estaba, se sentía muy mal. Sí, muy mal, que él no quería con todo, volvía. Y pues no sé quién me dijo que lo llevara yo allá. Y pues sí, ya salimos de allá y se fue una vez. Y más adelante, una vez el Uri también. Tu otro nieto. Ujú. Estaba malito, también no quería comer, también puro vómito y no quería comer nada. Ujú. Y también pues lo llevé allá, pero el hermanito, no sé, con tantos que iban, yo creo que ya ni se acordaba que había yo llevado al otro. Ujú. Porque ya hacía un tiempecito cuando lo llevé al Uri. Sí. Y me dijo, y pues como suerte también era sábado. Ujú. Ujú. Me dijo, pues no, yo creo ni te lo voy a curar porque no hay quien ayude. Pero como allí empezó a toser y creo le dio el vómito, quién sabe qué. La vieron muy mal. Ujú. Y dice, bueno, dice, sí, pásale, te lo voy a curar, ¿me ayudas tú? A que me des el bálsamo. Ujú. Y sí, me lo curó. Y hasta me dijo que llegara yo a la casa y que le cambiara yo su ropita, toda su ropita. Ujú. Pero, o sea, ¿qué horas iba yo a llegar hasta que estábamos lejos? Sí. Y sí nos vinimos. Y hasta eso que creo nos agarró el agua por ahí. Y Fue toda una aventura. se mojó. Y llegamos allá a la terminal del carro ahí, donde nos bajamos. Ujú. Y por ahí estaba yo sentada con mi niño con su camisita mojada. Ajá. Y salió una señora que vivía por allí, que vendía el Avon por ahí a la vuelta de tu casa. Ajá. Ya se me borró el nombre. Sí. Dice, ay, su niño viene bien mojadito. Le digo, sí nos agarró el agua. Y viene bien mojadito, mi niña. Dice, ay, dice, le voy a prestar una camisita, pero me la regaló, Ujú. la camisita. Ay, qué bonito corazón. Sí, y pues sí le cambié su camisita. Y ya estaba con su camisita sequita. Y luego pasó su mamá de la que corta las uñas. Ujú. Y me dice, tiene sus calcetincitos bien mojados tu niño, sí. Y sus zapatitos. Dice, a ver, dice, le quito los calcetines y aunque nomás se ponga sus zapatitos. Y es para escurrirle bien el agua, pues donde quiso no se dejó. No quiso que le quitara nada. Ajá. Ay, pues entonces ya nos vamos así porque No quiere el no chamaco. quiere. Pues no se dejó Ujú. que le quitara sus calcetines y que le secara sus zapatitos con los mismos calcetines, no quiso. Pues así nos vinimos. Y aquí pues ya lo cambié y todo, le eché alcoholito y pues ya se sentía mejorcito. Ujú. Pero entonces, a pesar de que o sea, a pesar de que se mojó y todo, no empeoró. No, no se mejoró. ¿Y por qué decidiste asistir ya al templo como una devoción o como parte de tu vida? ¿Cómo decidiste o por qué Pues decidiste? después ya nació la Irlanda. Tu otra nieta. Y cuando nació, que le dijo a Teresa, pues,
sería el doctor que le dijo que quería, que estaba muy grave la niña, que no estaba nada bien, que quería que la curaran porque en primera, si un día llegaba a ser grande y se casaba, no iba a tener familia. Ujú. ¿Quién sabe qué tanto? Estaba muy mal. Ujú. Y no sé quién me dijo que la llevara yo a San Mateo, con el Señor de San Mateo, Ujú. a curar, que allá este señor hacía unas curaciones de que los enfermitos se mejoraban. Y él también era hermano. Sí, Él era hermanito. sí, pues él curaba allá, pero lo que él que padecía mucho de sus pies, el hermanito ese, y que solo quería que le dieran para su pasaje de venida. Ujú. Y que pues, no sé por qué o quién hermanito no quiso que le dieran para su pasaje. El cuento es de que ya no fue a curar allá. Ujú. La tenía en su casita. Sí, ya curaba en su casa. Ujú. El hermanito de San Mateo, ¿no? Ujú. Ujú. Y como tenía a su mamacita, ella le ayudaba a curar. Ujú. Sí, y ella la llevé. Y la señora la retequería Ujú. a Irlanda. Tantito hacemos un paréntesis. La curación a la persona, el hermanito, bueno, las personas que pertenecen a la doctrina, se les llama hermanitos, nos dirigimos a ellos como hermanitos. Y la persona que cura o que tiene como esta habilidad, porque también es una habilidad, ¿no, Betita? Es un talento, es un don curar a alguien. Es la materia, ¿no? Sería un cuerpo. Este cuerpo hace un proceso de relajamiento, un proceso de crecimiento espiritual para recibir a un ser espiritual dentro de su cuerpo que le permite curar. Esto es lo que hace el hermanito de San Mateo y los hermanitos del templo, ¿no? Muchos de ellos tienen bueno, pues como les comentamos, es todo un proceso. Sí. No es que nada más me siento y lo hago, no. Es como toda una enseñanza para poder llegar a curar. Y les comento esto porque Pachita, no sé si han escuchado de Pachita, que es una chamana mexicana que se hizo muy famosa gracias a sus curaciones con Jacobo Grinberg. Ella se cree que pertenecía o tenía algunos conocimientos de espiritualidad que tenían que ver con el espiritualismo trinitario mariano, porque muchos hermanitos, por ejemplo, reciben en su cuerpo a espíritus que son, por ejemplo, ¿nos puedes hablar de alguno, Betita? Como... Pues la hermana Luz Elena. Sí. ¿A quién recibía ella? Mariano González. Ajá. O sea, como a diferentes espíritus, ¿no? Sí. Y por ejemplo, Pachita recibía a Cuauhtémoc y había muchas coincidencias que yo leía el libro y me parecían muy interesantes porque tenían mucho que ver como con el espiritualismo trinitario mariano. Sí. La forma de prepararse, las manos, no cruzar las manos porque es un cruce de energía. Sí. A veces, por ejemplo, si no tienes como el cuidado suficiente, incluso espíritus del bajo astral o malos pueden ocupar tu cuerpo. Sí. Hay que rezarles para que reciban la luz. Luz y progreso para tu adelante espiritual. Entonces, por eso me llama mucho la atención y aquí hago un paréntesis. Este paréntesis era más bien como para explicar más o menos el proceso de cómo es que se cura. No son curaciones, por ejemplo, como a lo mejor de una bruja o curaciones como más en un plano
físico, sino más bien curaciones en un plano espiritual, ¿verdad, Betita? Sí. Ok, ya haciendo este paréntesis, espero que haya quedado como un poquito más claro. Volvemos a la historia de Robertita. Nos quedamos en que Teresa llevó a Irlanda con el hermanito. Lo llevó con un doctor. Ah, ok. Pero el doctor le dijo que pues, estaba muy malita, muy enfermita. Ajá. Y que se la iba a curar, le iba a dar su medicina, pero que pues si llegaba a crecer y a ser grande, si se llegaba a casar, no, ni siquiera iba a tener familia. Uh-huh. Y yo la llevé allá y le dije al hermanito. Y si la quería mucho, su mamá del hermano de San Mateo, también él. Uh-huh. Sí, la dice, aprecia. sí. Dice, sí, la voy a curar con una condición. Sí. Le dije que sí. Que si haría yo lo que pues, se tuviera que hacer. Uh-huh. Por curarla, uh-huh. ¿no? Por su salud. Uh-huh. Y le dije que sí. Y dice que pues entonces, ya que había yo dicho que sí, que pues fíjate que hasta se me ha olvidado el ser espiritual. Uh-huh. Se me ha olvidado. No te preocupes. No me puedo acordar para nada. Uh-huh. Y fíjate que sí me la curaba. Uh-huh. Dice, pero ya el día que esté mejorcita, vas a tener que ir al templo Trinitario Mariano a llevarla a dar gracias a la niña. Uh-huh. Pues fíjate que me la curó, ya llegó los días, creo 3 días. La llevaste a curar. Uh-huh, uh-huh. Y dice, y el último día ya la vas a llevar a dar las gracias allá al templo. Uh-huh. Sí. Y pues así fue, pero pues como no sé cómo me fui o no sé el cuento de que llegué cuando la cátedra ya se iba a terminar. Uh-huh. Sí, así cargando a mi niña, así desde, ves que están las bancas, pues atrás de una barca me paré. Sí. Allí me paré y le dije al Señor, no pude llegar a tiempo de ir a dar las gracias más allá, que si me dejaran pasar. Viene esta niña a darte las gracias por la curación que le hizo el hermanito. Uh-huh. Apolonio. Jiménez. Gracias te doy porque no llegué más a tiempo, pero pues aunque ya al último ya se iba a terminarla, ya hasta iba a dar bendición. Sí. Que ya se acabó la cátedra. Y y pues así le dije y recé allí con ella, con mi niña. Así pues. Y le dije que íbamos a dar las gracias porque el hermanito había dicho que la tenían que ir a dar las gracias allá al templo, pero que habíamos llegado tarde y que pues ya no pudimos decirle a nadie que si podíamos pasar hasta allá, a las plantas del Señor. Uh-huh. Y le pedía mucho que ya era lo último de la cátedra, estaba dando la bendición. Y fíjate que sí, oí que dijo que aunque tarde habíamos llegado, pero que estaba dando la bendición y recibía las gracias que le íbamos a dar por
por el remedio que había sido para la niña. O sea, él sabía que ustedes estaban ahí. Sí. Bueno, ahí en casita, la cátedra es la palabra del Señor y se da semanalmente, ¿verdad? Sí. Se da los sábados por las mañanas, bueno, dependiendo del templo, ¿verdad? Puede variar la hora, pero en sí es lo mismo el hermanito, el guía, porque cada templo tiene sus guías, tiene sus pedros, tiene una jerarquía. Las personas que manejan el templo, que guían, ahora sí que guían a la comunidad que pertenece a los templos, y esas cátedras muchas veces es muy importante y hasta cierto punto es impactante ir a una porque muchas veces, bueno, se da la palabra de Dios, Dios habla con sus feligreses, con las personas que están ahí. Tú puedes pedir lo que tú quieras y en tus pensamientos a veces pides mucho, no sé, por estoy muy conmovida. Quiera pedir. Sí, por lo que uno quiera pedir y Dios te escucha. Sí. Y muchas veces te lo dice. O sea, a lo mejor es como, por ejemplo, como lo dijo Betita, ¿no? Que estando ahí pidiendo y Dios le dijo, no importa que llegaste tarde, el chiste es que tú estás aquí con tu niña y vinieron a dar las gracias. Sí. Y no es una sola persona que dice que se siente, o sea, no es que el hecho de que dice que se siente que es escuchada porque no hay manera de que esa persona que está dando la cátedra supiera que Betita estaba ahí y llegó tarde porque le habían hecho una curación a su niña y fueron a dar las gracias. Hay otras personas que están pidiendo por su familiar, que ya sea que está en una situación de salud grave o que quieren trabajo o que tienen problemas familiares y de repente la persona, el hermanito en el que baja Dios, les contesta ahí mismo en la cátedra. Y también pasa que hay un hermano profeta, ¿verdad? ¿Hermana o hermano profeta? Pero de eso hablaremos más adelante porque igual es un tema muy, muy interesante lo de los hermanos profetas. Ahora sí, Betita, discúlpame por ese paréntesis. Ahora sí seguimos. Y después, Betita, ¿tú qué sentiste cuando escuchaste que la palabra de Dios te contestó lo que tú le habías... Me dio mucho gusto y le agradecí mucho, que aunque tarde y a última hora, cuando estaba dando la bendición, habíamos llegado, ni siquiera habíamos podido pasar a decirle al hermanito cuando llegamos que le íbamos a dar las gracias al Señor por la curación de la niña. Pues allí, ves que están las bancas, pues allí me paré con mi niña abrazando. Y le dije al Señor, llegamos tarde, Señor, pero llegamos a la hora que estás dando la bendición y te doy las gracias por la curación de la niña que el hermanito le ha dado y que él dijo que teníamos que venir a darte las gracias aquí. Pues gracias y muchas gracias, Señor. Te damos. Sí, y sí quiso Dios, porque creo hasta salí de allí y me iba yo a ir a una junta ves que venía yo a Aretes. Y estaba re lejos hasta donde iba yo a ir, pero cargando mi niña con su botellita de lechita siquiera que llevaba. Cuando salimos de allá, pues tú crees que ya estaba oscuro, ya estaba oscureciendo y así ves que hay puentesotes. Sí. Y yo me subí a uno de esos puentesotes con tu niña, con mi niña. Y ella, pobrecita, como estaba así, luces para acá y luces para acá, para todos lados. Y hacía así su cabecita. Y así. No sabía. ¿Para dónde ver? ¿Para dónde ver o qué estaba viendo? Pasando? Ay, sí, yo.
Me espanté mucho, dije, pues creo hasta se mareó, no sé qué cosa. Pero el cuento es que cuando yo bajé del puente, yo le lambí su frentecita, sus manitas y todo, le soplé y todo, y quiso Dios que ya vino a darme. Qué bueno, Betita. Sí, y ya ves Porque, que por ejemplo, tú dijiste que el doctor le dijo que no podía tener hijos, ¿no? Y ahora ella es mamá. sí, Oye, Betita, ¿y cómo fue que ya empezaste a ir así de lleno al templo? pues después cuando quién sabe qué, de qué estaba malo tu tío Luis. Tu hijo. Luis, Ujú. y, y fui. Ujú. Y como esto estaba bien grave, dijo el doctor que no. Que no la armaba. Y pues yo no quería yo. Por esos días ni hambre tenía yo. Y fuimos al templo. Y cuando salimos, porque pues la Mary sí le hablaba ya al hermano guía, Ujú. y le dijo, hermano, acusó a mi mamá que ya no quiere comer nada, porque tiene a uno de sus hijos grave, muy grave, que está su hijo, pero ella ya no quiere comer. Pues no quería comer porque quería yo saber pues que ya estaba mejor. Estabas preocupada. Era mi preocupación, era lo que me hacía que no pudiera yo pasar ni bocado de comida. Y ya fue cuando el hermano pero como dicen, hay que recibe de dos. No más iba yo a ir yo, que tenía yo que llevar a otra persona para que fuera yo recibida y fuera yo. El Señor nos diera una marca. Y pues yo nomás así le dije a tu tía Gema que sí iba, que si me quería acompañar, ni le dije claramente a qué íbamos o qué, que si me quería acompañar al templo. Y entonces yo ya le dije al hermano guía que ella era mi hija y que la había yo llevado para que me acompañara. Y ya dijo que pues entonces, que pues que teníamos que pasar a las plantas del Señor. Y entonces también pasó el hermano uno que ahora cura por allá. Y hasta se me olvidó el nombre. No te preocupes, Betita. Que lo mismo que le entregó a él, le entregó a tu tía Gema. A mí, pues, fue más, como digo, más, a ella le entregó mucho a Gema. Y a todo lo que le entregó a ese señor, que También cura a por ella. ahí, también a tu tía Gema. Y pues a mí me entregó, pero fue más, pues así como que era más responsabilidad para tu tía Gema que para mí. Era como más. O sea, como su misión, ¿no? La misión que Dios te entregó era más grande para ella que para mí. Y pues sí, ya desde entonces, pues ya que teníamos que ir a ayudar a las
cuando fuera a dar el bálsamo a los hermanos que curaban. Porque ahora sí que otro paréntesis, por ejemplo, en la religión católica está el agua bendita, ¿no? Y dentro del templo, bueno, dentro del espiritualismo trinitario mariano, existe el bálsamo de curación, que es un agua que está bendita por Dios. Y de la fuentecita que allí llenan la fuente para que el Señor, siempre que acaba las cátedras, antes de que ya vaya a salir la gente, el Señor bendice esa agüita de la fuente para que todo el mundo pueda tomar. Allí nos pone el remedio para todo lo que le vamos a pedir. Unos, otros y otros. Unos le pedimos una cosa, otros, pero a esa agüita de la fuentecita nos sirve para todos. Todos podemos tomar, todos podemos traer para untar, para las casas. Pueden tener, por ejemplo, muchos hermanitos en su casa. Bueno, muchos hermanitos llevan de su casa una botellita y como bendice el agua, en sus creencias automáticamente se convierte en balsamito de curación, ¿verdad, Betita? Y también se puede echar en un frasco grande y echar allí la agüita esa y también echarle más agua para y que se hace más. Oye, Betita, ya nos platicaste pues algunas experiencias que tuviste con tus nietos, ¿no? Primero Alejandro, también llevaste a Uriel, también llevaste a Irlanda, pero ahora platícanos, ¿tú alguna vez viviste, tú te hicieron alguna curación en donde tú dijiste, híjole, es que esto sí hizo algo en mí, o sea, la curación sí me sirvió? Sí, pues ves que una vez a tu tío Fren, estaba yo aquí, allá en la esquina del tocador. Allí tenía yo mi cerita prendida y estaba yo haciendo mi oración. Tu tío Lalo, pero ya estaba acostado aquí en su camita. Pero yo estaba rezando allí y no sé por qué empecé a rezar con mi velita prendida y en eso, de momento, se apagó mi vela. Yo ya no supe qué estaba yo haciendo, no seguí rezando con mi vela apagada en la oscuridad. Y que me imaginé que algo muy mal estaba pasando por algún lugar. Y era con tu tío Frank allá en la esquina de la Presidencia, que allí unos hombres le chocaron el carro por detrás y que él salió a ver y a reclamarles y esos viejos bajaron con esos para que juegan eso. Pelota que como vuelan. palos de golf. Y con esos que bajaron 3 hombres y con sus besos y te pegaron a tu tío Fred. Y ves que lo dejaron tirado allá en la esquina de la Presidencia. Que después dicen que dilató mucho para que fue una ambulancia por él. Por él y lo llevaron para Lomas Verdes y ves que ya estuvo inconsciente varios días. Que les hicieron su cabeza puro palo.
tanto golpe de esos en su cabeza, estaba deshecho su cabeza. Y es que había una hermanita, Luz Helena, y a ella le dije qué pasaba, porque yo llegué llorando con ella y le dije que mi hijo estaba muy grave en las Lomas Verdes. Y dice, a ver, dice, tú me vas a decir todo. Y yo, por medio de ti, que te voy a dar la curación, y no va a ser la una, quién sabe cuántas, creo fueron 7 curadas que me va a dar. Aquí vas a estar recibiendo la curación, pero también más bien es para tu hijo. No Tú es para fuiste ti. el intermedio, ¿no? Es para tu hijo. Dice que tiene deshecha la cabeza. A puro palo de esos. ¿Y tú le habías comentado que le habían, o nada más, o sea, tú le dijiste que lo habían lastimado con los palos, su cabeza, o ella lo vio? Ella lo vio. Tú solo le dijiste que estaba en el hospital por un accidente. Sí. Y ella fue la que te dijo que estaba en el hospital con su cabeza deshecha. Le deshicieron su cabecita tanto palo de esos de jugar. Me curaba a mí, pero por medio de mí la curación era para mi hijo, no para mí. Sí. Y hasta me dijo que llamara yo a Teresa de que fuera. Que Teresa fuera. Nunca quiso ir. Esa es otra duda, ¿no? Porque, bueno, otra duda que tiene la gente, porque la mayoría piensa que no se pueden mezclar las religiones, porque ellos son muy sumamente católicos, ¿no? Sí. Pero, pues al final todo es espiritualidad, ¿no? Y yo siento que a lo mejor ya en un grado de desesperación o en el que has intentado todo, pues nunca está de más a lo mejor buscar otra opción. Sí. ¿No? Como tú esas veces de tus nietos que estaban muy malitos y que pues ya llevarlos al doctor ya no. Y entonces buscaste otra opción y pues no está mal. Bueno, a lo mejor es como cada quien, ¿no? Cada quien piensa como quiere, pero a lo mejor en el momento de desesperación pues tú ves más por la persona que quieres que por... Sí. Que por a lo mejor en lo que estás pensando de la religión o... Porque pues en ese momento no piensas en otra cosa, nada más que esté bien. Sí. Como a ti te dijo el hermanito Sí. Jiménez, ¿no? ¿Cómo es su nombre? Apolonio. Jiménez. Pero esas 7 curaciones fueron en una semana. Por ejemplo, te citaba, no sé, a lo mejor el lunes una curación, el martes, fueron así seguidas. Y después de que te dieron las 7 curaciones que eran para él, a través de ti, ¿qué pasó con él? Pues, porque no se meneaba, estaba inconsciente. ¿Estaba en coma? Sí. Grave que estaba. Y yo iba y me quedaba yo, pues, allá no había otra cama, ni a veces no llevaba yo ni mi chal. Allá en el suelo, abajo de su cama, allí me dormía yo. Y como pues, no hacía frío, no necesitaba yo una cobija. Allí me dormía yo. Varias noches me fui allá a dormir. Pero la hermanita lo curaba y lo curaba y lo curaba. ¿Y cuánto tiempo duró en el hospital? Pues ya no me acuerdo, pero hasta para ver que salió.
En ese tiempo, creo, unos carros de por acá pasaban por allá. Y ella me dejaba el carro, por eso no batallaba yo mucho para llegar allá. Que yo no sabía yo cómo llegar. Nomás me dieron razón cómo iba yo a llegar. Nomás te dijeron por dónde. Y pues sí, después sí ya aprendí que por dónde me iba yo a bajar, por dónde me iba yo a subir, por dónde iba yo a entrar, que para quedarme allá con él. Y sí llevé balsamito en un frasquito muy chiquitito. Y así sí le mojé. Su cabecita. De noche su cabeza. Y así bien. Y con un trapito mojadito así le. Porque estaba bien como tieso. En su boca le pasaba. Sí, le pasaba yo así, el trapito. Acá. Su cuello. Ay, pues dilató, pero sí, un día cuando ya estaba meneando su cabeza. Oye, Tita, pero bueno, yo me acuerdo una vez que también me platicaste que a ti te dio anemia. Te dio y también Sí, fuiste a que te hicieran tu curación. sí. También tenía yo, bueno, ya tenía yo los principios de anemia. Pero con una hermanita que se fue a vivir después para San Mateo. Y ahorita, si me dice tu tía Mary cómo se llamaba, me acuerdo, pero si no, ya hasta ni me acuerdo. Ahora hasta confundo. No te preocupes, Betita. Lo que te acuerdes. Y pues fíjate que creo me tomé 3 latas de aceite de Ibarra. Eran aceite que venía en lata. Sí. Y lo que sea que tu tía Mary sí me los compró. Las 3 latas de... O sea, pero te dieron tu curación y ellos te dijeron como tu... Sí, me iba yo a tomar. Tu remedio, diario, ¿no? Sí. En ayunas me iba yo a tomar. Ay, nos está atacando la ventisca. Hay mucho aire. Sí. Pues me los tuve, toma y toma y toma. Pues, y nomás comía yo lechuga. ¿Qué otra cosa? Lechuga, otra, col. Col también. O sea, te dieron tu dieta para que... Puras verduras comía yo. Si quería yo aliviarme, eso iba yo a comer. Y si no, pues, no me quería yo aliviar, pues que no. Y pues sí era lo que comía yo. Tarde y mañana era lo que comía yo. Y mi aceite. Pues así estuve comiendo todos esos días. Comía yo mi verdura nomás. Tomaba yo mi aceite en la mañana. Y comía yo mis verduras. Pero nada más eso. Y pues sí aguanté los días que dijo, porque ahora hasta ya se me olvidó. Y por ahí he de tener las recetas.
Y tomaba yo agua que de flor de piedra. Ujú. También tomaba yo mi agua. También tomaba yo mi agua de corteza ¿de qué le mandan luego a la perlita? Su tecito. ¿De qué, Betita? Corteza. No me A acuerdo. la perlita. Le mandaban su tecito también. Ujú. Corteza que se compraba allá en el mercado Sonora. Ujú. Se me fue. Pues sí, mucho tiempo. Nomás eso comía yo, la col y Lechuga. Tu lechuga. té. Té. Pues me dijo la hermanita que si me quería aliviar, eso iba yo a comer, eso iba yo a tomar. Ujú. Y si no, Pues que le hicieras como quisiera. pero ya, tú ya lo sabes. Pues así estuve comiendo lo que sea y mi aceite por las mañanas. Tomaba yo mi aceite en las mañanas. Luego después todavía me mandó té de ruda. Ujú. Con aceite y huevos revueltos allí. Oye, ¿y después te hicieron tus estudios y ya saliste bien? ¿Sí? Pues no más que ya no, porque hasta eso que me dio diarreas, unas diarreas bien duras. Pero después ya no tuve diarrea ni piensa que otra cosa era. Pero me alivié. ¿Cómo en cuánto tiempo? Pues dijo el hermanito que tanto tiempo iba a ser, lo que iba yo a estar comiendo de eso. Ujú. Y lo que sea que la Mary sí me... Te atendió tu receta. Sí, Allí en casita, pues las curaciones suelen ser los días jueves, ¿verdad? sí, Y por ejemplo, tú pasas y dices con el hermanito con el que gustas pasar. Muchas veces mucha gente se siente cómoda con determinado espíritu, con determinado guía espiritual. sí. Y por ejemplo, Betita pasaba con uno o también podría pasar con otro o muchas veces tú Sí, lo podías elegir, ¿no? O otras veces sí. pues los hermanitos te recomendaban según la necesidad que tú tuvieras. Sí, Entonces esperabas tu turno porque hay determinada sí. hora, por ejemplo, no sé, cada 15 minutos pasaba una persona con diferente hermanito. Tú pasabas a un cuarto y los hermanos estaban sentados y ya Sí. estaba la materia. Ellos eran la materia y el hermano espiritual bajaba en ellos y ellos ya estaban listos para curarte. Sí. Llegas y cada hermano espiritual tiene un enfermero, por así decirlo, ¿no? Un ayudante. Un secretario, que es quien le pasa los aceites, el balsamito de Sí. curación, quien escribe Las recomendaciones, recetas. ¿no? Ajá, quien escribe las recetas. Y tú llegas y te dan instrucciones, ¿no? Lo primero es que tienes que llegar a saludar. Sí. Y es te dan un saludo determinado, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era? Pues en el nombre de Dios Yo te saludo Todopoderoso, yo te saludo, hermanito espiritual. espiritual.
Y después pedías y le decías a lo que ibas, ¿no? Pues yo quiero un trabajo, pues yo quiero salud, pues yo tengo este problema, pues mi familia. Sí. Y ya después el Como de hermanito te escuchaba, De ¿no? mí misma, sí. Estoy enferma de esto, del otro. Y el hermanito te escucha y o sea, dependiendo de lo que tú le pidas o cómo él analice la situación, muchas veces te da, por ejemplo, bañitos con diferentes plantas, te da cositas para que te purifiques o de protección, Sí, o purgantes, receta, purgantes también. algún tipo de receta para que como que tu salud mejore. Sí. Dependiendo, ¿no? Dependiendo es las indicaciones que te mandan. Pero también, por ejemplo, hay limpias espirituales, o sea, no solo físicas. Por ejemplo, si tú alguna persona, bueno, dependiendo que de verdad quiera ir y que crea, la ansiedad, para depresión, para algunas dudas existenciales, porque, o sea, de repente a lo mejor tienes dudas. También podías ir a consultar a los hermanitos y, por ejemplo, no había una paga así que dijeran, ay, bueno, la consulta cuesta 300 pesos. Sino cuando tú salías, ya después de recibir tu curación sales y hay, bueno, les estoy hablando por el templo al que pues iba con Betita, con mi Robertita. Afuera hay una urna, una especie de cofre en donde tú dejas tu donación. La donación es te lo dejan a tu criterio, puede ir desde 20 pesos, 5 pesos, 10 pesos, lo que tú traigas, pero siempre te dicen lo que tú traigas, pero darlo de corazón. Y y así se hacen las curaciones. ¿Y tú nunca llegaste a curar, Betita? Sí, muy poquito. Muy poquito curé. ¿Y cómo era el proceso de curación? O sea, ¿cómo te preparabas? Pues con oración, hija, principalmente. Porque eso es importante, ¿no? Primero tienes que estar marcado. ¿Qué es ser un marcado, Betita? Pues que pasas a las plantas del Señor y Él te dice que si cumplirás con lo que Él te dé para que tus hermanos puedan pasar a curarse. Y pues tú dices que sí. Y por eso Él ya te da en tus manos las cosas. Limpia tus manos para que ellas ya pueden curar. Sí, porque, por ejemplo, parte importante de la curación o de la preparación de un hermano para curar es su conexión de la tierra con lo espiritual, o sea, lo físico con lo espiritual. Sí. Y como les mencionaba, en el templo no te permiten cruzar las manos ni los pies, porque es una manera de cancelar el flujo de energía que recorre desde la tierra hacia tú como persona y el mundo espiritual. Entonces, por ejemplo, una parte muy importante es la postura. Yo siempre veo que Betita nunca cruza los pies, nunca cruza las manos, siempre está sentadita y sus manos las pone sobre sus rodillas o las palmas hacia arriba. Sí. Y eso es, bueno, dentro de la doctrina es una forma de elevar tu espíritu, pero también tenerlo presente en la tierra. Es como estar siempre constantemente lo espiritual y lo físico. Sí. Y es como que hacen mucho énfasis en eso en el templo. También, por ejemplo, hablábamos de las cátedras.
¿Sí Sí. son el sábado o son el domingo, Betita? Porque yo dije sábado, pero ahorita me surgió la duda. ¿Sábado o domingo? Domingos, Domingo, ¿verdad? mm, Domingo. domingos, jueves, Domingos y también, jueves. jueves. Hablábamos hace un rato sobre la hermana profeta o los hermanos profetas que son dentro de la cátedra. Por ejemplo, se da la palabra, ya lo hablamos, se da la palabra de Dios. Y la hermana profeta, a ella leí, como lo dice su nombre, hermano o hermana, ¿verdad? Puede ser Sí, un hombre o una mujer, sí, dependiendo como su preparación sí. o sí, o el don, ¿no? Porque es un don, o sea, no Ujú. cualquiera puede recibir como No, o ver, porque a lo mejor tú en un nivel de, ¿cómo se podría decir? Un nivel espiritual o en un nivel en el que estás relajado, puedes cerrar los ojos y ver cosas, ¿no? Pero no es lo mismo porque tienes que tener como el poder de interpretar las cosas. ujú. Por ejemplo, ¿qué tal que si en una cátedra tú vas y cierras los ojos y ves un cuadrado de color rojo y yo voy y veo lo mismo, tú como tienes un proceso ya previo, o sea, de muchos años antes, no lo interpretas ese cuadrado igual a que yo lo interpreto. Por ejemplo, para mí puede ser un cuadrado ya, pero tú ves que puede a lo mejor representar, no sé, eh, la unidad, ¿no? De las Mm, personas que habitan la tierra. Un ujú, ejemplo. ujú. Entonces, esta hermanita profeta a mí se me hace muy interesante porque ella predijo el COVID. Yo la Ujú. escuché, bueno, cuando fuimos ya de las últimas veces que íbamos al templo, porque igual, perdón por la enfermedad que ahorita está, que nos ha sacudido desde hace 2 años, ella la predijo, o sea, no lo dijo con el nombre, pero sí mencionó que íbamos a quedarnos encerrados en casa, que iba a haber muchas personas que ya no iban a estar, que las familias se iban a separar, que iba a haber, o sea, ese tipo de cosas. Sí, Yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Cómo alguien tiene la capacidad de vislumbrar eso? Porque no es lo mismo, por ejemplo, como podríamos decir, ¿no? De un vidente que dice, ay, no, pues un famoso, por ejemplo, que se acaba el año, ¿no? El típico de que va a pasar en el año siguiente. No, pues que se va a morir un famoso. O sea, no es como que tú dices, va a haber una pandemia en el año siguiente y obvio la va a haber. No, fue algo muy específico y lo mismo pasó con los terremotos. No sé si te acuerdas, Betita, sí. que también habló de los terremotos. Ujú. Incluso, no sé si yo estoy mal, no sé si tú te acuerdas, pero también predijo que iba a ganar AMLO en una de las cátedras. O sea, esta hermanita profeta que está en el templo en donde va Robertita, por ejemplo, funciona de la siguiente manera. Es la palabra de Dios, también hablan a veces sus apóstoles, ¿no? Incluso María. Ujú. Y luego le preguntan a ella que qué es lo que vio durante toda la cátedra, ¿no? Y ella después platica de lo que vio. ¿Sí, Betita? ¿O Sí, cómo? sí es que el, el profeta es la que ve muchas cosas, que hasta el fin de la cátedra ya las platica, que vio. Y es una manera, bueno, yo lo veo así, ¿no? Es como una manera de, como de avisarnos, Ujú, ¿no? Para ujú. prepararnos para lo que va a pasar Sí, y no como para infundirnos miedo. ¿O tú cómo ves? no, pues así ves que también cuando el hermano Guías iba a ir, pues eso lo había avisado ya. ¿Ella también lo dijo? Sí, De eso no me el, acuerdo. el hermano guardián, Ujú. sí,
Y es que también cuando el hermano guía, pues que estaba muy malito, ya grave. Y pues por más que hicieron, porque pues quién sabe qué tanto, eso ya no vimos ni supimos que tantos remedios le hicieron para que se aliviara, pero ves que también su mamá ya se había ido, Ujú. Su mamá del hermano guía, y ves que tenía un hermano, el hermano guía, Ujú. que por allá por donde se paga la luz, Ujú. por allá hay un templo por donde pasa la vía. Ajá, sí. Allí había un templo donde ese era su hermano del hermano guía. Pero como el hermano guía, pues él era blanco, ¿verdad? Ujú. Y el hermano ese era moreno, Ujú. muy moreno, no, en nada se parecía. Pero, pues no sé, que te decía la hermanita pues que sus familias del hermano guía anterior del papá, don Ventura, había personitas muy morenas, Ujú. y que por eso ese su hijo era moreno, que para nada, que parecía que no era hermano con el hermano Mario, Ujú. pero pues, sí eran hermanos. Quién sabe si todavía abran ese templo. El de allá, el de las vías, por las vías. Oye, Betita, ya para finalizar, bueno, en primera, muchas gracias por hablar con nosotros. A veces de repente puede ser como, o sea, a veces cuando tú hablas de tu fe, como que puede ser puesta en duda, ¿no? De por qué crees en esto, por qué, pero yo creo que sí es muy valioso que des, como que hables desde el punto de vista de alguien que ha estado muchos años dentro de la doctrina y que ha hablado, porque yo me acuerdo una vez que en la primaria estábamos hablando de qué religión eres y así, ¿no? Y todos como que, hasta la maestra, ¿no? Porque fue como que un tema de la maestra y yo les dije, pues yo soy espiritual. Y la maestra me dijo, o sea, ustedes hacen como, porque yo le platiqué, ¿no? Pues mi abuelita y así. Y me dijo, ¿y ustedes son como que se comunican con los muertos y hacen sucesiones con los muertos? Y en ese momento me sentí como señalada, porque ahorita me da risa, porque de alguna manera ya sé como el contexto, ¿no? Ya sabes un poquito más. Pero de niña te quedas así como, pues a lo mejor estoy mal, o a lo mejor lo que yo creo no es lo que es. O sea, te preguntas muchas cosas, ¿no? Y si de grande te lo preguntas, pues imagínate una niña chiquita que iba en la primaria. Pero ahora creo que es como que más fácil que alguien pueda resolver sus dudas gracias a este tipo de, pues, contenidos o personas en internet que hablan de su religión o de lo que ellos profesan o de lo que ellos creen. Entonces, muchísimas gracias, Betita, por hablar de tus experiencias, más allá a lo mejor de la doctrina como lo que está en los libros o lo que se supone que tendrá que hacer, sino más bien como desde tú como persona, lo que has visto, lo que has vivido y los resultados que te ha dado. Y muchísimas gracias por hablar con nosotros, abrirnos tu corazón y tus memorias. Muchas gracias, mi Robertita. Gracias, hija, gracias por escucharme, tita. Ay, sabes que a mí siempre me gusta escucharte mucho y pues ahora allá las personas que escuchan este podcast de las intrigas de la banda, pues que también les
les interesa el tema. Si Sí. tienen alguna duda, no olviden dejarlas en los comentarios, seguirnos en nuestras redes sociales. Y pues ya por último, la última pregunta que me gustaría hacerte es: ¿qué consejo le darías a la gente que está ahí en casita buscando su espiritualidad o buscando en qué creer o de qué agarrarse para continuar con su vida, o de repente cruzar esos baches que se te presentan? ¿Tú qué les recomiendas? Pues yo digo que, pues, más que todo, pues, que hagamos oración. Uh-huh. En lo que ellos crean, no importa, pero que hagan oración. Oración. Muy bien, mi Betita. ¿Alguna otra cosita que tú quieras agregar? Pues la fe es lo principal. Tener fe. Tener fe, Betita. Uh-huh. Ay, pues muchas gracias, Robertita. Otra vez te digo Gracias. que estoy completamente agradecida por... Gracias. Tú también. Te doy las gracias a ti por escucharme. Lo que poco. Y así terminamos el episodio 6 de Las intrigas de la banda con esta entrevista tan especial. Al momento de editar el video, me parecieron raras algunas cosas y también me parece un poquito extraño que no se grabó el final de la salida, pero sí estuvo toda la entrevista. Entonces, pues ya nada más agrego esta notita para despedirnos y agradecerles una vez más por estar aquí, y espérenos en este siguiente episodio. Esperemos que les haya gustado mucho. Bye.